Son las 3 de la madrugada con 17 minutos, tiempo del centro de México, transmitiendo desde un lugar que alguna vez llamé hogar, aquí en el corazón de la colonia Narvarte. Esta es Radio Roteiro, 89.4 FM, la voz de la resistencia, o al menos lo que queda de ella. Soy Javier Acuña, y si alguien allá afuera me escucha, si queda alguien, quiero que sepa que no está solo. Aunque, para ser sincero, en este preciso instante, la soledad se siente como una sábana mojada y pesada. La lluvia no ha cesado en 3 días. Golpea mi ventana como si quisiera contarme algo, un secreto a golpes, un murmullo desesperado. Pero el único mensaje que entiendo es el de mi propio encierro. Hace exactamente 76 horas que el mundo como lo conocíamos dejó de existir. Lo vi con mis propios ojos, desde esta misma ventana. Primero fueron los gritos, lejanos. Los confundí con una riña de borrachos o un partido de fútbol que se salía de control. ¡Qué ingenuo! ¿Recuerdan la ingenuidad? Era un lujo que no sabíamos apreciar. Luego vinieron las sirenas. No las sirenas esporádicas de una ambulancia o una patrulla. No, eran todas. Todas las sirenas de la Ciudad de México aullando al mismo tiempo. Una orquesta desafinada para el fin de los tiempos. Cortaron la electricidad a las pocas horas. Mi único vínculo con el exterior es esta vieja radio de transistores, la que mi esposa, mi querida Elena, me regaló para nuestro aniversario 30. Para que nunca dejes de contarle historias al mundo, viejo, me dijo. Y aquí estoy, Elena, mi amor, donde quiera que estés, contándole historias a un mundo que quizás ya no escucha. El último comunicado oficial del gobierno se emitió hace 2 días. Lo tengo grabado en la mente, cada palabra, cada pausa temblorosa del secretario de Gobernación. Ciudadanos, enfrentamos una contingencia sanitaria sin precedentes. Se ha identificado un agente patógeno de rápida transmisión. Se ordena un toque de queda absoluto y obligatorio. Permanezcan en sus hogares. No salgan por ningún motivo. Las Fuerzas Armadas trabajan para contener la situación. Mentiras, dulces y cobardes mentiras. No era un agente patólogo, era una plaga, una abominación. La gente no solo enfermaba y moría, volvía, se levantaba, con una única necesidad inscrita en sus ojos vacíos, el hambre. Yo mismo lo vi. A la señora Consuelo, la de la tienda de abarrotes de la esquina, una mujer de 70 años, siempre con una sonrisa y un «Dios me lo bendiga, don Javier». La vi correr por la calle con los ojos desorbitados, perseguida por lo que alguna vez fue su propio hijo, el que estudiaba para ingeniero. Él la alcanzó justo debajo del farol que parpadeaba intermitentemente. Y yo, desde aquí, desde mi ventana del 3er piso, lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y apretar los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué habría hecho usted en mi lugar? Gritar. Intentar ayudar. Yo me quedé paralizado. Y esa cobardía, esa imagen, es mi propia plaga personal, una que me carcome por dentro, mucho más que cualquier virus. Porque no fue un virus lo que mató a la señora Consuelo. Fue el amor de un hijo, torcido y convertido en una pesadilla. Mi nombre es Javier Acuña, y este no es un noticiero, es una confesión. Durante 40 años, mi voz informó sobre las crisis de otros. Reporté terremotos, devaluaciones, elecciones fraudulentas y la incansable corrupción de nuestros gobernantes. Siempre fui un observador, un cronista a distancia. Mi trabajo era contar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Pero ahora, la verdad está aquí, tocando a mi puerta. Y no sé cómo contarla, no sé si quiero. Porque esta verdad tiene el rostro de mis vecinos, el sonido de los llantos que se convirtieron en gruñidos, y el olor, Dios mío, el olor a descomposición y a miedo que se filtra por las rendijas de las ventanas. La despensa está casi vacía.
Me queda un poco de agua embotellada, unas latas de atún y medio paquete de galletas saladas. Pero no es el hambre lo que me aterra, es el silencio. Un silencio antinatural, puntuado únicamente por el golpeteo de la lluvia y, a veces, un gemido gutural que se arrastra desde la calle. Pienso en mis hijos, en Ricardo, mi hijo mayor, el que vive en Monterrey con su familia. Le llamé esa primera noche, cuando todo comenzaba. Papá, son solo disturbios. La gente está loca, como siempre. No te preocupes. Mañana todo volverá a la normalidad. Me dijo con esa confianza que siempre tuvo, esa que yo nunca logré enseñarle a dosificar. Estará bien. ¿Habrá llegado esto hasta allá? La sola idea me parte el alma. Y pienso en mi hija, en Sofía. Ella es otra historia. Nuestra última conversación fue una discusión, una de tantas, sobre su decisión de irse, de dejarlo todo por seguir a un hombre que yo no aprobaba. Es mi vida, papá. No puedes controlarme siempre. No eres el dueño de la verdad solo porque tienes un micrófono, me gritó, con los ojos llenos de lágrimas y resentimiento. Sus palabras resuenan en mi cabeza, rebotando en las paredes de este apartamento silencioso. Quizás tenía razón. Quizás pasé tanto tiempo contando las verdades del mundo que olvidé cómo escuchar la verdad de mi propia hija. ¿Dónde estará ahora? ¿Estará a salvo? ¿Se habrá acordado de su viejo terco? Estática fuerte, como si la señal de radio fallara. La voz de Javier regresa, más tensa. Locutor, carraspea, la voz quebrada. Señal interrumpida. Estoy de vuelta. Algo está pasando afuera. Se escuchan ruidos, no son los gemidos habituales. Es algo más organizado. Golpes metálicos, rítmicos, vienen de la calle de al lado, de la avenida Coyoacán. Me asomaré con cuidado. Es una estupidez, lo sé, pero la incertidumbre es un veneno lento, y prefiero una verdad fulminante a esta agonía. Mantengan la sintonía si es que aún pueden. Esto es 89.4 FM, la última voz. Silencio tenso, solo la lluvia. Luego, un jadeo ahogado de Javier. Oh, Dios mío. No son ellos, no son los infectados, son soldados. Hay un convoy militar en la avenida, 3 camiones y un jeep. Están estableciendo un perímetro. Están aquí, nos van a sacar, hay esperanza. Puedo verlos a través de mis binoculares, los que usaba para ver los partidos en el Estadio Azul. Tienen trajes especiales, equipo de contención. Parecen profesionales, están gritando órdenes, pero no logro entender qué dicen. Hay una luz muy potente que viene del jeep y recorre las fachadas de los edificios. Yo tengo que hacer algo. Tengo que llamar su atención. Pondré una sábana blanca en la ventana. Es la señal universal, ¿no? La señal de rendición, de paz, de auxilio. Elena guardaba las sábanas en el closet del fondo. Se escuchan pasos apresurados, el ruido de un closet abriéndose. Aquí está, la que tenía bordadas nuestras iniciales. ¡Qué ironía! Nuestras iniciales pidiendo auxilio. Me siento como un tonto, con el corazón latiéndome en la garganta como un tambor en plena batalla. ¿Y si me disparan? ¿Y si me confunden con uno de ellos? Pausa, respiración agitada. Ya está. La sábana está colgada, ondeando con el viento y la lluvia. La luz del jeep se detiene. Apunta directamente a mi ventana. Me han visto. Juro que me han visto. Un soldado se baja del vehículo. Levanta un megáfono. Su voz retumba en la calle vacía, amplificada y fantasmal. Atención, residente del apartamento 301. Hemos visto su señal. No salga. Repito, no salga de su domicilio, permanezca donde está. La evacuación se realizará de manera ordenada. Espere instrucciones. Evacuación, van a evacuarnos. El alivio es tan inmenso que siento que las rodillas me van a fallar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me quito los audífonos de la radio. El silencio del cuarto me parece ensordecedor comparado con el torrente de mis pensamientos. Junto mis cosas, lo poco que queda.
La foto de Elena, la cartera con la foto de mis hijos cuando eran niños, la pequeña radio de transistores. No necesito más. Me siento junto a la puerta, la espalda contra la madera fría, y espero. Espero a que toquen, a que me digan que todo ha terminado, que el mundo, mi mundo, no se ha acabado del todo. Pero los minutos pasan y se convierten en 1 hora, luego en 2. La luz del jeep sigue ahí, fija en mi ventana, como un ojo que no parpadea, pero nadie viene. Los golpes metálicos han cesado. El silencio ha vuelto, más denso, más amenazante que antes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no suben? Vuelvo a la ventana con el corazón en un puño, y entonces lo veo. Algo que congela la sangre en mis venas. El soldado del megáfono está hablando por un radio, mirando hacia mi edificio, y mientras habla, niega lentamente con la cabeza. Y luego, con un gesto frío, casi casual, levanta su mano y hace una señal a los otros soldados. Una señal que entiendo perfectamente, incluso a la distancia. Una señal que no es de evacuación, es una marca. Están marcando el edificio. Y la luz del jeep no se apaga. No es una luz de rescate, es una baliza. Y de repente entiendo el terrible propósito de esa luz, de esa espera, de esa marca. No vienen a salvarnos, vienen a asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, salga de aquí. Jamás. El sonido de la lluvia se intensifica. Se mezcla con un zumbido electrónico bajo. La voz de Javier es un susurro ronco, cargado de una nueva y terrible comprensión. Locutor. Aquí Javier Acuña, desde la frecuencia del engaño, 89.4 FM. Son las... ya no importa qué hora es. El tiempo se ha detenido. Se ha coagulado en este instante de horrible lucidez. La luz sigue ahí, perforando la oscuridad. Una sentencia de muerte disfrazada de faro. Me equivoqué. La esperanza es el peor de los venenos. Te hace bajar la guardia. Te hace creer en milagros en un mundo que ya no tiene espacio para ellos. Me siento como un idiota. Un viejo sentimental que colgó una sábana bordada para recibir a sus verdugos. ¿Por qué? ¿Por qué marcar el edificio y no actuar? Mi mente de periodista, esa vieja máquina oxidada, empieza a funcionar de nuevo, a conectar los puntos. El comunicado oficial, la contingencia sanitaria, el perímetro militar, la orden de no salir, no están conteniendo a los infectados. Nos están conteniendo a nosotros, a los sanos, a los testigos. ¿Qué saben ellos que nosotros no? ¿Qué clase de agente patógeno requiere una cuarentena tan absoluta, tan definitiva? Mi cabeza da vueltas. ¿Es el virus tan volátil que se transmite por el aire? ¿O es algo peor, algo que no quieren que el resto del mundo sepa? Recuerdo un despacho de una agencia internacional que leí hace meses, algo que sonaba a ciencia ficción y que todos ignoramos. Hablaba de un proyecto militar llamado Lázaro, un arma biológica experimental diseñada para reanimar tejido necrótico en el campo de batalla, para crear soldados que no sintieran dolor, que no se detuvieran. El reporte fue desmentido al día siguiente, calificado de teoría de conspiración y noticia falsa. ¿Y si no lo era? ¿Qué tal si esto no es una plaga accidental, sino un arma que se salió de control? Y nosotros, los que vivimos en la zona cero, no somos víctimas de una tragedia. Somos la evidencia de un crimen que debe ser borrado del mapa. Un golpe sordo contra la puerta principal del apartamento. Javier se calla de golpe, se escucha su respiración contenida. Dios santo, están aquí. No llamaron, no tocaron el timbre. Fue un golpe seco, con algo pesado. Escucho pasos en el pasillo. No son los pasos arrastrados de los infectados, son pasos firmes, coordinados. El sonido de botas militares en el mosaico del corredor. Están revisando los apartamentos, uno por uno. Escucho una voz a través de la puerta, ahogada por la madera. Unidad Bravo, piso 3, despejado. Nos movemos al 301. Es el del positivo visual.
dispositivo visual, la sábana. Mi señal de auxilio fue mi condena. Mi cuerpo entero tiembla, no de miedo, sino de una rabia helada y pura. 40 años de mi vida creyendo en el sistema, en la verdad, en la justicia, y al final soy solo un cabo suelto que debe ser atado o cortado. Miro a mi alrededor. Este pequeño apartamento que ha sido mi refugio es ahora mi tumba. La foto de Elena en la mesita de noche parece mirarme. ¿Qué harías tú, mi amor? Tú, que siempre fuiste la valiente, la que no se rendía. Hacer de tripas corazón, Javier, me decías. Siempre hay una salida si dejas de mirar la puerta y buscas una ventana. La ventana de la cocina. Da a un pequeño patio de servicio, un cubo de luz oscuro y estrecho que comparten los edificios. No es una ruta de escape, es una caída de 3 pisos. Pero es una opción, una que no implica abrirles la puerta a ellos. Pienso en mis hijos. Si voy a morir, que no sea como una estadística en un informe clasificado, que no sea silenciado. Si mi voz es lo único que me queda, la usaré hasta el final. Tomo la pequeña radio, los audífonos, la grabadora de bolsillo que siempre llevo conmigo, y me arrastro hacia la cocina, mientras los golpes en mi puerta se vuelven más fuertes, más insistentes. Golpe, golpe, Fuerzas Armadas, abra la puerta, es una orden. La voz es metálica, impersonal, la voz de alguien que sigue órdenes sin preguntar. Y yo, que toda mi vida hice preguntas, me niego a obedecer ciegamente la última orden que escucharé. Me asomo por la ventana de la cocina. La lluvia cae con fuerza en el patio interior. Hay una escalera de incendios, vieja y oxidada, en la pared de enfrente. A unos 2 metros de distancia, un salto imposible para un hombre de mi edad. Pero debajo de mi ventana, la tubería del gas, gruesa y metálica, recorre la pared hacia abajo. Es resbaladiza por la lluvia, pero parece firme. Es una locura, una completa y absoluta locura. Pero la alternativa es quedarme aquí y esperar a que derriben la puerta. Un golpe ensordecedor. La madera de la puerta cruje. Última advertencia. Abra ahora o entraremos por la fuerza. Tengo que decidirme. Ahora. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Confiarías en la promesa vacía de una evacuación o en el instinto de supervivencia que te grita que corras? Pienso en Sofía, en su acusación. No eres el dueño de la verdad. Quizás no, pero soy el dueño de mi final. Y no voy a permitir que ellos lo escriban por mí. Con el corazón desbocado, pongo un pie en el borde de la ventana. El viento y la lluvia me golpean la cara. El frío es intenso. Miro hacia abajo. La oscuridad parece un pozo sin fondo. Tomo una bocanada de aire y mis dedos se aferran a la tubería helada. Y en ese momento, justo cuando el sonido de la puerta de mi apartamento, haciéndose añicos, retumba a mis espaldas, me doy cuenta de que el verdadero brote zombie no está en las calles. Está en la obediencia ciega, en la humanidad que perdemos cuando dejamos de cuestionar. Y yo, Javier Acuña, el hombre que contaba historias, estoy a punto de convertirme en una. La pregunta es, ¿será una historia de supervivencia o una nota al pie de página en el apocalipsis? El sonido de viento y lluvia es más fuerte. Se escuchan los jadeos de Javier, el roce de su ropa contra metal y ladrillo. Su voz es un susurro entrecortado, lleno de esfuerzo y adrenalina. Locutor, aquí Radio Roteiro, transmitiendo en movimiento. Dios mío, qué frío. Mis manos, no las siento. Están entumecidas, pegadas a esta tubería de gas como si fueran parte de ella. Cada centímetro que bajo es una victoria y una tortura. La lluvia me ciega, el viento me empuja contra la pared de ladrillo áspero que me raspa la piel. Escucho gritos desde mi apartamento. Despejado, no está aquí. Revisen la ventana trasera. Me buscan. Saben que he escapado. La luz de sus linternas corta la oscuridad del patio, barriendo las paredes como garras de luz. Tengo que moverme más rápido. Debajo de mí, a un piso de distancia, está la ventana del apartamento del segundo. Pertenece a los Ramírez.
Una pareja joven, recién casados. No los he visto desde que todo comenzó. Su ventana está cerrada, pero hay una pequeña repisa. Si logro llegar ahí, quizás pueda descansar un segundo, recuperar el aliento. Mis brazos tiemblan por el esfuerzo. Soy un viejo, ¿en qué estaba pensando? Un locutor de radio, no un acróbata. Pero la voz de Elena resuena en mi mente. Hacer de tripas corazón. Aprieto los dientes y sigo bajando. El metal está resbaladizo, cubierto de una capa de moho y agua. Mis zapatos de suela de cuero no ayudan. Un resbalón y se acabó. Consigo llegar a la altura de la ventana del segundo piso. Con un último esfuerzo, estiro la pierna y mi pie encuentra la repisa. Por un instante, mi cuerpo queda suspendido en una posición imposible entre la tubería y la pared. El músculo de mi pierna grita de dolor. Pero estoy ahí. Logro pasar mi peso a la pequeña cornisa, pegando mi espalda a la pared. Estoy fuera del alcance de las linternas de arriba, al menos por ahora. Respiro hondo, tratando de calmar el tamborileo en mi pecho. El miedo es una bestia viva dentro de mí. Y entonces escucho algo a través del cristal de la ventana de los Ramírez. Un llanto. Un llanto muy débil, casi inaudible por la lluvia. Es el llanto de un bebé. Están ahí dentro, están vivos. Mi primer impulso es tocar el cristal, llamar su atención, pero me detengo. ¿Y si los pongo en peligro? Si los soldados me buscan, buscarán en todos los apartamentos. Si me ven con ellos, los condenaré. ¿Qué hago? ¿Qué es lo correcto? ¿Salvarme a mí mismo o arriesgarlo todo por ayudar a otros? Es la pregunta que define a un hombre, ¿no es así? Mientras dudo, veo un movimiento dentro del apartamento. Una sombra. La silueta de una mujer se acerca a la ventana. Es la señora Ramírez, Patricia. Su rostro está pálido, surcado por las lágrimas. En sus brazos acuna a un pequeño bulto. El bebé me ve. Sus ojos se abren como platos, primero de terror, luego de un atisbo de reconocimiento. Pone un dedo en sus labios, pidiéndome silencio. Asiento con la cabeza, el corazón encogido. Abre la ventana, apenas una rendija, lo suficiente para que su voz llegue a mí en un susurro desesperado. Don Javier, ayúdenos, por favor. Mi esposo, él salió a buscar agua hace 2 días y no ha vuelto. El bebé tiene fiebre, no tenemos nada. Escuchamos a los soldados. Van a matarnos, ¿verdad? Cada una de sus palabras es una puñalada en mi conciencia. ¿Qué le digo? ¿Qué mentira piadosa puedo ofrecerle? Le miento, por supuesto, porque a veces la esperanza es la única medicina que nos queda, aunque sea falsa. No, están evacuando, pero hay que tener cuidado. No hagan ruido. Yo buscaré ayuda. Se lo prometo. Una promesa que no sé si puedo cumplir. Una deuda que acabo de adquirir en el fin del mundo. Ella asiente, sus ojos llenos de una confianza que no merezco. Pero antes de cerrar la ventana, me tiende una pequeña bolsa de plástico. Tome, es lo último que nos queda. Un poco de fórmula para el bebé y un pan duro. Usted lo necesita más si va a buscar ayuda. Me quedo paralizado, en medio del apocalipsis, con el miedo acechando en cada esquina. Esta joven madre me ofrece lo último que tiene para alimentar a su hijo. La vergüenza me quema por dentro. Yo, que solo pensaba en mi propia supervivencia. ¿En qué nos hemos convertido? ¿En qué me he convertido yo? Niego con la cabeza intentando rechazar su oferta, pero ella insiste, sus ojos suplicantes. Por favor, para que tenga fuerzas, por mi bebé. Tomo la bolsa con manos temblorosas. Es el gesto de humanidad más grande que he presenciado en mi vida, y me da una nueva razón para seguir. Ya no se trata solo de mí. Justo en ese momento, escuchamos un ruido metálico sobre nosotros. Las luces de las linternas vuelven a barrer la pared. Patricia cierra la ventana de golpe y se aleja. Escucho el sonido de cuerdas, de equipo de rapel. Van a bajar por la pared. No puedo quedarme aquí. La tubería ya no es una opción. Miro hacia abajo. Un piso más. El patio trasero.
La caída es de al menos 4 metros. Demasiado. Pero a mi derecha la escalera de incendio sigue ahí, a 2 metros de distancia. Sigue siendo un salto imposible, o quizás no. La antena de televisión del vecino del primer piso, una vieja antena de espina de pescado, se extiende desde su ventana, casi llegando a la escalera. Es delgada, está oxidada. Probablemente no aguante mi peso, pero si pudiera usarla como un puente improvisado solo por un segundo. Un ruido de botas metálicas golpeando la pared, muy cerca. Están bajando. Ya no hay tiempo para pensar. Es ahora o nunca. Con la bolsita que me dio Patricia entre los dientes, me pongo de pie en la estrecha repisa. El viento me hace tambalear. Recito una oración silenciosa, una oración a Elena. Dame tu fuerza, mi amor. Y salto. Salto hacia la antena, hacia la escalera, hacia lo desconocido. Por un instante eterno, vuelo. El tiempo se estira. Veo la ciudad oscura, la lluvia cayendo como lágrimas sobre un mundo muerto. Y pienso en la ironía de todo esto. Yo, Javier Acuña, el hombre de la voz, el hombre de las palabras, apostando mi vida a un acto de fe silencioso, a la resistencia de un trozo de metal oxidado. El verdadero salto no es entre 2 edificios. Es entre el hombre que era y el que debo convertirme si quiero sobrevivir. Y mientras mis manos se cierran sobre el primer peldaño helado de la escalera de incendios, un dolor agudo y terrible me recorre el tobillo. La antena no aguantó del todo, y el sonido de mi propio hueso rompiéndose es el cliffhanger más cruel que la vida me ha escrito. Sonido de lluvia torrencial. La respiración de Javier es un jadeo de dolor. Se escuchan sus quejidos ahogados mientras se arrastra sobre concreto mojado. Locutor. Voz tensa, ahogada por el dolor. Transmitiendo desde el suelo, desde el fondo del pozo. 89.4 FM. Si es que la señal aún puede salir de este maldito agujero. Lo logré. Salté. Pero la victoria sabe a sangre y a hueso roto. Mi tobillo. Creo que está destrozado. El dolor es una ola de fuego que sube por mi pierna, nublándome la vista. Cada movimiento es una agonía. Estoy en el patio trasero del edificio, un pequeño rectángulo de cemento lleno de basura y olvido. Las paredes de los edificios se alzan a mi alrededor como los muros de una tumba. Escucho a los soldados arriba. Están en el segundo piso. Rompen la puerta del apartamento de los Ramírez. Escucho los gritos de Patricia, el llanto aterrorizado del bebé. «No, por favor, no, él no está enfermo, estamos sanos». Luego una voz masculina, fría y autoritaria. «Todos los residentes de la zona de contención son considerados vectores potenciales. Orden de cuarentena nivel 5. Procedan». Vectores potenciales, nivel 5. Es una jerga que no entiendo, pero su significado es inequívoco. Es una sentencia. Se oye un forcejeo, un disparo, un solo disparo, seco y definitivo. Y luego, silencio. Un silencio que grita más que cualquier grito. El llanto del bebé se detiene abruptamente, y mi alma se rompe en 1000 pedazos. La bolsa con la fórmula y el pan cae de mis manos. Me arrastro hacia la esquina más oscura del patio, detrás de unos botes de basura oxidados. Y vomito. Vomito la bilis amarga del miedo, de la impotencia, de la culpa. Mi promesa a Patricia se ha convertido en polvo en menos de 10 minutos. Fui su perdición. Si no me hubiera visto, si no me hubiera detenido, quizás habrían pasado de largo. ¿Qué clase de monstruos son estos? ¿Qué clase de orden justifica el asesinato a sangre fría de una madre y su hijo? Esto ya no es una cuarentena, es una limpieza, una purga. Están exterminando a todos los testigos, y yo soy el siguiente en la lista. La lluvia lava la inmundicia del suelo, pero no puede lavar la que siento en mi corazón. Para esto sobreviví, para escuchar cómo la última pizca de humanidad era extinguida a unos metros de mí. Me quedo ahí, temblando, hecho un ovillo en el suelo frío. El dolor de mi tobillo es insoportable, pero no se compara con el dolor que me desgarra por dentro.
Quiero rendirme, quiero gritarles que vengan por mí, que terminen con esto de una vez. Pero entonces recuerdo la mirada de Patricia, la confianza en sus ojos, su sacrificio. Rendirme sería traicionarla, traicionar su último acto de bondad. Tengo que seguir, por ella, por su bebé, por la verdad. Si voy a morir, me aseguraré de que el mundo sepa por qué. Me aseguraré de que sepan quiénes son los verdaderos monstruos. Con un esfuerzo sobrehumano, me quito el cinturón y lo uso para entablillar mi tobillo, atándolo con fuerza para inmovilizarlo. Muerdo un trozo de mi propia camisa para no gritar. El dolor es tan intenso que casi me desmayo. Pero la rabia, una rabia fría y lúcida, me mantiene consciente. Reviso mis bolsillos, la grabadora. Aún funciona. La radio de transistores, la pantalla está rota, pero parece que el mecanismo interno está intacto. Y la bolsita de Patricia, el pan duro y la lata de fórmula. El último sacramento de un mundo moribundo. Tengo que salir de este patio. Hay un callejón en la parte de atrás, cerrado por una puerta de rejas altas. La cerradura parece vieja y oxidada. Quizás pueda forzarla. Me arrastro, centímetro a centímetro, hacia la reja. Cada movimiento es un infierno. La lluvia no amaina, como si el cielo estuviera llorando por los horrores que presencia. Llego a la reja. La cerradura es un candado grande y robusto. No tengo herramientas. No tengo fuerza, es inútil, estoy atrapado. Me dejo caer de espaldas contra la reja, derrotado. El agua me empapa. Cierro los ojos, y en la oscuridad, en el fondo de mi desesperación, escucho una voz, no en mi cabeza. Una voz real, débil, rasposa. Viene de un sótano, de una pequeña ventana con barrotes a ras del suelo, a mi lado. Oiga, ¿está usted bien? Abro los ojos de golpe. Me giro ignorando el dolor punzante en mi pierna. Hay un rostro al otro lado de los barrotes. Un rostro viejo, arrugado, con unos ojos pequeños y brillantes que me observan desde la oscuridad. Es don Anselmo, el conserje del edificio. El hombre al que todos ignoraban, el que siempre estaba ahí, barriendo las hojas, arreglando las fugas, una presencia invisible. Creí que se había ido a su pueblo cuando todo empezó. Don Anselmo está vivo, susurro. Mi voz apenas un graznido. Más o menos, responde con una sonrisa desdentada. He visto cosas mejores, pero sigo respirando. Lo vi saltar. Vaya que tiene agallas, don Javier. Siempre pensé que usted era pura voz, pero tiene más de lo que aparenta. Mala gente los disparos. Muy mala gente. Se queda en silencio por un momento, mirando hacia la ventana rota de los Ramírez. Su rostro se ensombrece. Pobrecita Patty. Era una buena muchacha. No se merecía esto. Suspira. Pero usted tiene que salir de aquí. Ellos no tardarán en bajar a revisar el patio y no vienen a conversar. No puedo, le digo señalando la reja y mi tobillo. Estoy atrapado. Don Anselmo me mira fijamente. Luego, sus ojos brillan con una chispa de astucia. Atrapado está el que se cree atrapado, dice, con un tono de sabiduría ancestral. Este edificio tiene más secretos que un político en campaña. Venga, acérquese, no hay mucho tiempo. Se aparta de los barrotes y desaparece en la oscuridad del sótano. Escucho el sonido de algo metálico arrastrándose. Luego, un chirrido de protesta, como de metal oxidado moviéndose. Uno de los barrotes de la ventana. ¡Se está moviendo! No estaba soldado. Era una entrada secreta. Era mi salida de emergencia para cuando mi esposa se enojaba, dice, reapareciendo. Ahora es la suya. Tiene que entrar, rápido, pero le advierto, lo que hay aquí abajo no es solo mi taller, es el corazón de este edificio. Y a veces el corazón guarda cosas que no queremos ver. Miro la estrecha abertura. Es mi única oportunidad, mi única salida. Pero sus palabras, cosas que no queremos ver. ¿Qué puede haber en un sótano peor que los soldados de arriba y los infectados de afuera? La duda me paraliza por un segundo,
pero el sonido de botas en la escalera de incendios me devuelve a la realidad. No hay elección. Comienzo a arrastrarme hacia la ventana del sótano, hacia la oscuridad, hacia un secreto que podría ser mi salvación o mi perdición definitiva. Y justo cuando mi cabeza cruza el umbral hacia la negrura húmeda y maloliente del subterráneo, la luz de una linterna inunda el patio y una voz grita: ¡Ahí está! ¡En el sótano! ¡No dejen que escape! Sonido de metal contra metal, la barra de la ventana del sótano se coloca de nuevo en su lugar. La oscuridad es casi total, solo rota por una débil bombilla que parpadea intermitentemente. Se oye el eco de las voces de los soldados desde fuera. La voz de Javier es un susurro urgente. Locutor, estoy dentro, apenas. Don Anselmo cerró la barra justo a tiempo. Escucho los golpes en los barrotes, los gritos de los soldados. «Salga de ahí, es una orden. Vamos a volar la entrada». Estamos atrapados como ratas, pero al menos estamos juntos. El sótano huele a tierra húmeda, a aceite de motor y a algo más. Algo dulzón y metálico que me revuelve el estómago. La única luz viene de un foco desnudo que cuelga del techo, parpadeando como el último latido de un corazón moribundo. Don Anselmo no es solo el conserje. Este sótano es su reino. Hay estantes llenos de frascos con etiquetas ilegibles, herramientas de todo tipo, mapas viejos de la ciudad pegados en las paredes y un equipo de radio aficionado en una esquina, grande y antiguo, que parece sacado de una película de espías. Este hombre invisible, ha estado preparándose para algo como esto durante años. Nunca confié en ellos, dice, mientras me ayuda a sentarme en un catre viejo. Su voz es calmada, a pesar de la tormenta que se desata afuera. En los de arriba, los del gobierno, siempre hablando de progreso, de seguridad, pero la seguridad que ofrecen es la de una jaula. Llevo años escuchando, no solo las noticias que usted da, don Javier, las otras, las que viajan por las ondas de radio en mitad de la noche, las que no quieren que escuchemos. Me examina el tobillo con manos sorprendentemente expertas. Chasquea la lengua. Esto está feo, pero no se va a morir de esto, no hoy. Abre un botiquín de primeros auxilios y empieza a limpiar la herida. Yo apenas puedo pensar. Mi mente sigue en el patio, con Patricia y su bebé. ¿Por qué los mataron, Anselmo? ¿Estaban sanos? Pregunto, mi voz rota. Él deja de trabajar por un segundo y me mira con sus ojos penetrantes. Porque sabían demasiado, o porque no sabían nada. Para ellos es lo mismo. Cuando el poder tiene miedo, no distingue, solo limpia. Y ahora mismo tienen mucho miedo. Vuelve a concentrarse en mi tobillo, vendándolo con una firmeza que me arranca un gemido. Este bicho, esta plaga, no es natural. Fue hecha por el hombre. Escuché a unos radioaficionados de Veracruz, cerca de una base militar hace semanas. Hablaban de un accidente, un contenedor que se perdió. Decían que los animales del área se estaban comportando de forma extraña. Luego, silencio. Dejaron de transmitir. Sus palabras confirman mis peores sospechas. El proyecto Lázaro no era una conspiración, era una realidad, y ahora la realidad nos está devorando. Pero hay algo más, continúa Anselmo, apretando el nudo de la venda. No todos los que son mordidos se convierten, algunos simplemente mueren, otros parece que no les pasa nada, son inmunes, y eso es lo que el gobierno está buscando, ocultando. No quieren una cura, don Javier, quieren el control, quieren encontrar a los inmunes para entender por qué lo son, para replicarlo, para tener el arma biológica perfecta, y a los demás, a los que sobramos, nos quieren borrar. La revelación me cae como un balde de agua helada. La cuarentena, la limpieza, no es para detener la plaga. Es un gigantesco y monstruoso experimento de campo.
Están observando, analizando, cazando. Nosotros no somos ciudadanos a los que proteger. Somos ratas en un laboratorio. El edificio entero, quizás la ciudad entera, es su placa de Petri. ¿Y mis hijos? Ricardo en Monterrey, Sofía, quién sabe dónde, están en otras zonas de experimentación. La angustia es un nudo en mi garganta. De repente, una explosión sacude el sótano. El foco parpadeante se apaga, sumiéndonos en una oscuridad total. El polvo y los escombros caen del techo, han volado la entrada del patio. Se acabó el tiempo, dice Anselmo en la oscuridad. Su voz no tiembla. Hay otra salida, pero nos lleva a las entrañas de la ciudad, a los túneles de servicio, debajo de las calles. Es peligroso, no solo por los soldados. Abajo hay otros supervivientes, y no todos son amistosos. Y también están ellos, los primeros infectados, los que cayeron ahí abajo cuando todo empezó, los más rápidos, los más hambrientos. Enciende una vieja lámpara de queroseno. Su rostro iluminado desde abajo parece el de un profeta antiguo. Me tiende un tubo de metal, pesado y frío. Tome. No es mucho, pero es mejor que nada. Y esto, me entrega un pequeño walkie-talkie. Canal 3, es una frecuencia segura. Hay gente buena ahí abajo. La resistencia. Si nos separamos, úselo. Dígales que va de mi parte, que busca al ingeniero. La resistencia, el ingeniero, suenan como personajes de una novela barata. Pero en este mundo al revés, la ficción se ha vuelto nuestra única realidad. Me pongo de pie, apoyándome en su hombro. El tobillo me mata, pero la adrenalina es un analgésico poderoso. Anselmo camina hacia el fondo del sótano, hacia una pared que parece sólida. Empuja un viejo archivero metálico, revelando una puerta de acero oxidado con una rueda de barco como manija. El viejo sistema de drenaje de la ciudad, explica, mientras gira la rueda con un esfuerzo tremendo. Un olor a cloaca y a muerte inunda el sótano. Cuando construyeron el metro, cerraron muchos de estos túneles. Pero yo conozco los caminos. Abre la puerta. Una oscuridad insondable nos espera al otro lado. El sonido de agua corriendo y un eco lejano, un gemido inhumano, nos llega desde las profundidades. Es la boca del infierno. Don Javier, dice Anselmo, deteniéndose en el umbral. Usted tiene una voz que la gente conoce y respeta. Si logramos salir de esta, si encontramos a la resistencia, usted puede contarle al mundo la verdad. Puede ser más poderoso que cualquier arma. ¿Está listo para usarla? Miro la oscuridad. Pienso en mi vida pasada, en mi cómoda cabina de radio, en mi rol de observador. Ese hombre murió en el momento en que salté por la ventana. El hombre que queda tiene una deuda con Patricia, con su hijo, con todos los inocentes sacrificados en este altar de la ambición y el poder. Ya no soy un locutor, soy un testigo, y mi testimonio debe ser escuchado. Estoy listo, Anselmo, respondo, mi voz más firme de lo que la he sentido en días. Estoy listo para contar la última gran noticia. Entramos en el túnel. Anselmo cierra la pesada puerta detrás de nosotros, sellando el camino. El sonido de los soldados se desvanece, reemplazado por el goteo constante del agua y el latido de mi propio corazón. Avanzamos a tientas, el haz de luz de la lámpara bailando sobre las paredes húmedas y cubiertas de musgo. Y entonces, de la oscuridad frente a nosotros, surgen dos puntos rojos brillantes. No son luces, son ojos. Ojos que nos miran con una inteligencia fría y depredadora. Y detrás de ellos se oye el inconfundible sonido de una jauría de pasos arrastrándose, acercándose rápidamente. No estamos solos. Y Anselmo, a mi lado, levanta su arma improvisada y susurra una sola palabra: «Corra». El eco de pasos apresurados y cojeantes en un túnel. El chapoteo del agua. La respiración agitada de Javier y Anselmo. La voz de Javier es un susurro ronco.
transmitiendo en movimiento. Locutor, 89. 4 FM, la voz del subsuelo. No sé si esta señal llega a alguna parte, pero no puedo dejar de hablar. Es lo único que me mantiene cuerdo. Corremos. Bueno, Anselmo corre. Yo salto, cojeo, me arrastro. El dolor en mi tobillo es un martillo incandescente, pero el miedo es un combustible más fuerte. Esas cosas en el túnel no eran como las de la superficie, eran rápidas. Se movían en grupo como lobos, y esos ojos rojos, no había nada de vacío en ellos. Había astucia. Anselmo me salvó. Casa. Mientras yo me quedaba paralizado, él arrojó la lámpara de queroseno contra la pared. El cristal se rompió y el fuego se extendió por el suelo aceitoso del túnel, creando una barrera de llamas. Los oímos chillar, un sonido agudo, como de metal rasgándose, mientras retrocedían ante el fuego. Eso nos dio tiempo. Unos minutos preciosos. Nos metimos por un conducto lateral, más estrecho, más oscuro. Ahora avanzamos a ciegas, con las manos pegadas a las paredes resbaladizas, guiados solo por el instinto y las indicaciones de Anselmo. Son los acechadores. Susurra Anselmo a mi lado. Su voz resuena en el estrecho pasaje. Los primeros. Los que cayeron en la red de alcantarillado cuando se rompió el contenedor. La oscuridad. El agua contaminada. Los cambió de forma diferente. Los hizo más eficientes. Eficientes. Qué palabra tan clínica para describir a esas pesadillas. Mi mente periodística, incluso en este estado de pánico, no puede evitar analizar. Si hay diferentes tipos de infectados, entonces la teoría de Anselmo sobre el experimento cobra aún más sentido. Están estudiando la evolución del virus en distintos ambientes. La superficie, el subsuelo. ¿Qué otras variables estarán probando? ¿Qué otros horrores han desatado en nombre de la ciencia o de la guerra? Seguimos avanzando en la oscuridad. El único sonido es el de nuestras respiraciones y el goteo del agua. El silencio es casi tan aterrador como los chillidos. Cada sombra parece una amenaza. Cada eco, un paso que nos persigue. Me siento despojado de todo lo que era. Mi nombre, mi profesión, aquí abajo, no significan nada. Soy solo un cuerpo herido, una carga. Anselmo, yo no creo que pueda seguir mucho más. Jadeo, deteniéndome para apoyarme en la pared. La pierna me arde. Siento que voy a desmayarme. Déjame aquí. Sigue tú. Busca a esa resistencia. Dales mi grabadora. Diles lo que pasó. Anselmo se detiene y se vuelve hacia mí. No puedo ver su rostro, pero siento su presencia, sólida y tranquila en la oscuridad. Escúcheme bien, don Javier. Aquí abajo, nadie se queda atrás. Esa es la primera regla, la única regla. El mundo de arriba, el de sálvese quien pueda. Ese fue el que nos trajo a esta miseria. Aquí abajo, o sobrevivimos juntos, o morimos solos. Ahora, apóyese en mí. Vamos. Me pasa su brazo por los hombros y prácticamente me carga. Su fuerza es sorprendente para un hombre de su edad. Me siento avergonzado de mi debilidad, pero también inmensamente agradecido. Su simple acto de lealtad es un ancla en este océano de locura. Es un valor que creí extinto. Avanzamos, más lento, pero juntos. Después de lo que parece una eternidad, Anselmo se detiene. Aquí es. Susurra. Palpa la pared hasta que sus dedos encuentran algo. Escucho un clic metálico y una sección de la pared de ladrillos se abre hacia adentro, revelando una escalera de caracol que desciende hacia una luz tenue. El aire que sube de allí es más seco, huele a ozono y a gente. El metro, la estación Etiopía, la resistencia la usa como base, le llaman el refugio, explica Anselmo. Descendemos con cuidado. El sonido de un generador eléctrico se hace más fuerte, junto con un murmullo de voces. Llegamos al final de la escalera y salimos a un andén de la estación de metro.
La escena que nos recibe me deja sin aliento. El andén y las vías están cubiertos por un campamento improvisado. Hay docenas de personas, familias enteras, ancianos, niños. Algunos cuidan de los heridos en colchonetas, otros racionan comida. Un grupo de hombres y mujeres, armados con herramientas modificadas y algunas armas de fuego, montan guardia en las entradas de los túneles. Hay una sensación de orden, de comunidad, de humanidad. En medio del fin del mundo han construido un hogar. Un hombre alto y de aspecto severo, con un viejo uniforme de ingeniero del metro, se acerca a nosotros. Su rostro está lleno de cicatrices, pero sus ojos son claros y directos. Anselmo, ya era hora de que volvieras, viejo zorro. Pensamos que te habían atrapado. Su voz es grave y resuena con autoridad. Casi lo hacen, Miguel. Casi, responde Anselmo. Luego me señala. Él es Javier Acuña, el de la radio. Lo saqué del 301 de la Narvarte. Lo estaban cazando. El hombre, Miguel, me mira de arriba a abajo. Su mirada se detiene en mi tobillo vendado y luego en mis ojos. No hay compasión en su rostro, solo evaluación. El de la radio repite con un dejo de escepticismo. El que contaba las mentiras que el gobierno le daba. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Sus palabras me golpean. Tiene razón. Para ellos, yo era parte del sistema que los ha condenado. Porque vi la verdad, respondo, mi voz encontrando una nueva fuerza. Vi cómo asesinaban a una madre y a su bebé. Vi a los soldados marcar edificios para purgarlos. Porque tengo esto. Enciendo la grabadora de bolsillo y reproduzco el audio de los soldados derribando mi puerta, la voz de Patricia, el disparo. Un silencio pesado cae sobre el andén. Las caras de los supervivientes se giran hacia nosotros. En sus ojos veo el reflejo de sus propias pérdidas, de sus propios horrores. Miguel, el ingeniero, escucha hasta el final, su expresión impasible. Cuando el audio termina, me mira de nuevo, y esta vez veo algo diferente en sus ojos, un destello de reconocimiento. Anselmo, llévalo a la enfermería, que le revisen esa pierna, dice, antes de darse la vuelta. Luego tráelo a la sala de control, necesitamos hablar. Si lo que dices es cierto, si tienes pruebas, entonces puede que seas más útil vivo que muerto. Mientras Anselmo me ayuda a caminar hacia una improvisada enfermería, siento docenas de ojos sobre mí. No son hostiles, pero están llenos de preguntas, de desconfianza. Me doy cuenta de que he encontrado un refugio, sí, pero no la paz. Me he ganado la entrada, pero no su confianza, y esa confianza tendré que ganármela, no con palabras, sino con hechos. De repente, las luces de la estación parpadean y se apagan. El generador tose y muere. La oscuridad es total, y un murmullo de pánico recorre el andén. Y desde los túneles oscuros, desde todas las direcciones, un sonido comienza a elevarse, un sonido que hiela la sangre. No son los chillidos agudos de los acechadores. Es un coro de miles de gemidos guturales, lentos, pesados, y se están acercando. Una voz grita desde el puesto de guardia. Es una horda. Rompieron el perímetro este. Son demasiados. Las luces de emergencia se encienden, bañando la escena en un resplandor rojo y apocalíptico. Y a través de la boca del túnel, la primera oleada de infectados empieza a entrar. El orden del refugio se rompe. El caos estalla. Y yo estoy en medio de todo, con la pierna rota, desarmado, y me doy cuenta de que acabo de escapar de la sartén para caer directamente en el fuego. El caos, gritos, disparos, el sonido de metal contra hueso. El coro de gemidos de la horda es un ruido de fondo constante y aterrador. La voz de Javier es tensa, casi un grito por encima del estruendo. Locutor: «Estamos bajo ataque». Repito, el refugio está bajo ataque. 89.4 FM, transmitiendo en vivo desde el infierno. Son cientos, miles, salen de los túneles como un río de muerte. La gente de la resistencia lucha con una valentía increíble.
Usan barricadas hechas con los vagones del metro, lanzan cócteles Molotov, disparan con una precisión desesperada. Pero la marea de cuerpos no se detiene. Por cada uno que cae, 2 más toman su lugar. Anselmo y yo hemos sido arrastrados por la multitud hacia la parte trasera del andén. El pánico es un contagio tan rápido como el virus. La gente corre, tropieza, cae. Veo a una madre buscando a su hijo perdido entre la marabunta. Veo a un anciano caer y ser engullido por la turba. Es una pesadilla. La frágil comunidad que construyeron se está desmoronando en cuestión de minutos. Miguel, el ingeniero, está en el centro de todo, gritando órdenes, organizando la defensa. Es un líder nato. Línea de contención en el vagón 3. No los dejen pasar. Protejan a los civiles. Línea de fuego ahora. Sus hombres y mujeres le obedecen, luchando espalda con espalda. Pero la inferioridad numérica es abrumadora. Anselmo me empuja hacia una pequeña oficina de mantenimiento. «Tenemos que salir de aquí, Javier. Esto está perdido», grita por encima del ruido. «No, no podemos abandonarlos», respondo. Mi corazón se niega a aceptar la derrota. Acabo de encontrar este bastión de esperanza. No puedo verlo caer. No los estamos abandonando, los estamos salvando, insiste Anselmo, señalando un panel en la pared de la oficina. El sistema de ventilación conduce a la superficie. Podemos guiar a un grupo de supervivientes por ahí. Pero alguien tiene que quedarse a crear una distracción, a darles tiempo. Su mirada se encuentra con la mía. Entiendo lo que está sugiriendo, lo que se está ofreciendo a hacer. «No, Anselmo, tú no», digo agarrando su brazo. «Tú conoces los caminos, tú tienes que guiar a la gente, yo me quedaré». Él me mira, sus ojos llenos de sorpresa y protesta. «Estás herido, no sobrevivirás ni 5 minutos». «Quizás no, pero soy el de la radio, ¿recuerdas?». Le muestro el walkie-talkie que me dio. Luego miro hacia la sala de control de la estación, que está en una cabina elevada sobre los andenes. «¿El sistema de altavoces de la estación funciona?». Anselmo duda un instante y luego asiente lentamente. «Miguel lo conectó al generador de emergencia, pero no hay energía». «Pero la habrá». Lo interrumpo, una idea loca, desesperada, formándose en mi mente. El tercer riel de las vías. ¿Aún tiene corriente residual? ¿Suficiente para una sobrecarga? Miguel, el ingeniero, que ha retrocedido hasta nuestra posición, escucha nuestra conversación. Sus ojos se abren con comprensión. Podría funcionar. Si conectamos el panel principal de los altavoces directamente al tercer riel, podríamos generar un pulso de sonido masivo. Atraería a todos los infectados de esta zona del túnel. Pero la retroalimentación freiría el sistema y a quienquiera que esté en la cabina. Es un plan suicida, una última transmisión, mi oportunidad de dejar de ser un observador y convertirme en un escudo, mi oportunidad de pagar mi deuda con Patricia. Yo lo haré, digo, mi decisión es firme. Miro a Miguel. Reúne a la gente, a los que puedas salvar, llévalos a los conductos de ventilación. Anselmo los guiará. Denme 10 minutos. Miguel me mira. Esa máscara de dureza se resquebraja por un instante. Veo respeto en sus ojos. Asiente. 10 minutos. Ve con Dios, Javier Acuña. Se da la vuelta y empieza a gritar órdenes, organizando la retirada. Anselmo me agarra del hombro. Hay lágrimas en sus ojos. Eras más que pura voz, después de todo. Cuídate, amigo mío, le digo. Es la primera vez que lo llamo amigo. Él me da un último apretón y se va, desapareciendo entre la gente para guiarlos hacia la salvación. Y yo me quedo solo. Miro la cabina de control, mi última cabina de radio, mi púlpito final. Llegar hasta allí es un calvario. Tengo que cruzar una parte del andén donde la lucha es más encarnizada. Me arrastro, me escondo detrás de columnas, esquivando tanto a los vivos como a los muertos. El aire está espeso con el olor a pólvora y a sangre.
Finalmente, llego a la escalera que sube a la cabina. Subo, peldaño a peldaño, el dolor de mi tobillo es una nota constante en la sinfonía del caos. La cabina de control es pequeña, con una gran ventana que da a toda la estación. La vista es apocalíptica. La batalla se recrudece abajo. Veo el panel de control, los viejos micrófonos, los interruptores, y veo el cableado que Miguel ha preparado, un cable grueso y pelado que sale de la consola y cuelga hacia las vías. El cable del sacrificio. Tomo el micrófono. Mis manos no tiemblan. Por primera vez en días siento una calma absoluta. He encontrado mi propósito. Esto no es un final, es una transmisión, la más importante de mi vida. Conecto mi pequeña grabadora al sistema. No voy a usar mi voz. Voy a usar la de ellos, la de los monstruos. El sonido de la batalla se atenúa un poco, reemplazado por el zumbido del equipo electrónico. Respiro hondo. Tomo el cable pelado. Miro por la ventana y veo a Anselmo y a un pequeño grupo de supervivientes, incluyendo a la madre que buscaba a su hijo, desaparecer por una rejilla de ventilación. Sonrío. Lo logramos, Patricia. Conecto mi radio, la 89.4 FM, al sistema de altavoces. Esta será la última vez que esta frecuencia se escuche. Y luego, con un movimiento rápido y decidido, dejo caer el cable sobre el tercer riel. Una lluvia de chispas ilumina la cabina. La energía ruge a través de la consola. Los altavoces de toda la estación cobran vida con un chillido ensordecedor de estática, y entonces reproduzco la grabación, el audio de los soldados, el grito de Patricia, el disparo, y luego mi propia voz, grabada hace apenas unos minutos, amplificada 1000 veces, resonando en cada rincón del metro. Atención, Fuerzas Armadas, sujeto de interés localizado en la cabina de control de la estación Etiopía. Repito, sujeto de interés en la cabina de control. Soy el testigo, tengo las pruebas. El efecto es inmediato. La horda de infectados que hasta ahora se había centrado en los supervivientes se detiene. Sus cabezas se giran, todas al unísono, hacia mi cabina. El sonido, la voz humana amplificada, actúa como un imán irresistible. Dejan de atacar a los luchadores de la resistencia y empiezan a moverse hacia mí, todos ellos. Un mar de cuerpos podridos avanzando hacia mi posición. Los combatientes de Miguel, desconcertados, pero aprovechando la oportunidad, comienzan a retirarse hacia los túneles de escape. Les he dado el tiempo que necesitaban. La primera oleada de infectados llega a la base de la cabina. Empiezan a trepar, unos sobre otros, formando una pirámide grotesca de carne muerta. Arañan el cristal. Golpean el metal. La estructura se tambalea. Tomo el micrófono una última vez. Esta transmisión no es para ellos, es para quien quiera que quede ahí fuera. Para mis hijos, para la historia. Aquí Javier Acuña. Desde la radio del fin del mundo. Les conté la verdad. Les di mi voz durante 40 años. Ahora les doy mi silencio. Recuerden a los caídos, recuerden a los valientes y nunca, nunca dejen de hacer preguntas. Esta es mi última transmisión. Sofía, Ricardo, su padre los ama. Siempre. El cristal de la ventana se resquebraja. Las manos y los rostros de los muertos vivientes se abren paso. El panel de control explota en una cascada de chispas por la sobrecarga. El fuego empieza a lamer las paredes. Cierro los ojos. No siento miedo. Siento paz. Y una última ironía me viene a la mente. El locutor, el hombre que vivió de su voz, está a punto de ser silenciado. Pero mi historia acaba de empezar a gritar. El crepitar del fuego y el rugido de la horda se desvanecen en una estática ensordecedora. Luego, silencio. Pasan unos segundos. De repente, la estática se aclara un poco y se escucha una voz débil, filtrada, como de un walkie-talkie. Voz de Anselmo, filtrada. «Hola, ¿hay alguien ahí? Canal 3, aquí Anselmo,
Javier, ¿me escuchas? Pausa, solo estática. Javier, lo logramos. Estamos fuera, estamos en la superficie, a unas cuadras, un pequeño grupo, estamos a salvo, por ahora. Gracias a ti. Tu voz lo salvó. El sonido fue como la voz de Dios en medio del infierno. Todos se dirigieron hacia la estación. Nos diste la oportunidad que necesitábamos. La voz de Anselmo se quiebra. Te escuché tu última transmisión. Todos la escuchamos. Eres un héroe, Javier. Un maldito héroe. Y te juro, por la memoria de Patricia, por todos los que cayeron, que no será en vano. El mundo escuchará tu historia. Miguel tiene tus grabaciones. Las vamos a difundir. La gente sabrá la verdad. La resistencia no ha caído. Has plantado una semilla de verdad, y va a crecer. Te lo prometo. Otra voz se une, la de Miguel, también por el walkie-talkie. Voz de Miguel, filtrada. Acuña, si por algún milagro estás escuchando esto, lo que hiciste ahí abajo fue más valiente que cualquier cosa que haya visto. No eras solo un locutor, eras un soldado, el mejor de nosotros. Tu sacrificio no será olvidado. Has encendido una luz en la oscuridad, y ahora es nuestro deber mantenerla encendida. Descansa en paz, soldado. Tu guerra ha terminado. Estática. Luego, una tercera voz, joven, una mujer, temblorosa pero clara. Voz de mujer, filtrada. Señor Acuña, soy yo. Soy la mujer del niño. Lo salvaste. Salvaste a mi hijo. Nunca sabré cómo pagarte. Solo quiero que sepas que le contaré a mi hijo sobre el hombre de la radio, sobre el hombre valiente que nos dio una segunda oportunidad. Gracias. Gracias. La estática vuelve más fuerte, pero debajo de ella, muy débilmente, se escucha una grabación. Es la voz de Javier, de una vieja transmisión de su vida anterior. Voz grabada de Javier. Y esa es la noticia, cruda y sin adornos. Porque la verdad, por dolorosa que sea, es lo único que nos hace libres. Nos da el poder de elegir, de cambiar, de resistir. No olviden nunca el poder de una sola voz que se atreve a contar lo que otros quieren callar. Soy Javier Acuña y les deseo buenas noches y buena suerte. La grabación se corta. La estática finalmente se desvanece en un silencio absoluto. Pasa un largo momento. Y entonces, un sonido nuevo, el débil llanto de un bebé, seguido por el arrullo suave de su madre. La vida continúa. La esperanza, frágil pero persistente, ha sobrevivido. Silencio. Luego, el suave sonido de la lluvia contra una ventana, igual que al principio. Pero esta vez, no se siente opresivo, sino suena una melodía de guitarra suave y melancólica. Locutor. Javier. Su voz ya no es la de un locutor de noticias. Es cálida, reflexiva, como si hablara desde otro lugar, desde la memoria. ¿Qué es un legado? No es el dinero que dejas ni los edificios que llevan tu nombre. Es la historia que cuentas con tu vida, la semilla que plantas en el corazón de otros. Yo creía que mi legado eran las miles de horas de noticieros, las primicias, las verdades incómodas que revelé. Estaba equivocado. Mi verdadero legado nació en la oscuridad, en el miedo, en el sacrificio. Se forjó en el salto a una escalera oxidada, en la promesa a una madre asustada y en el silencio final de una cabina en llamas. Napoleon Hill escribió que cada adversidad, cada fracaso, cada angustia lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Mi mundo se derrumbó. Perdí mi hogar, mi seguridad, mi vida. Pero en esa pérdida encontré algo mucho más grande, mi propósito. Dejé de ser un simple narrador de la historia para convertirme en una parte indeleble de ella. Mi voz, que antes informaba, al final protegió. Mi final no fue una derrota, fue una transmisión de valores, de lealtad, de resiliencia, de justicia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?
¿Te habrías aferrado a la cáscara vacía de tu antigua vida o habrías saltado al vacío confiando en que podrías construir alas durante la caída? A veces, la mayor prueba de valentía no es luchar, sino saber cuándo y por qué hacer el último sacrificio. No por la gloria, no por el reconocimiento, sino por la simple y profunda convicción de que una sola vida puede encender una luz que guíe a muchas otras a través de la oscuridad. Mi historia terminó en una estación de metro bajo las ruinas de la Ciudad de México. Pero la tuya se escribe en este mismo instante, con cada decisión que tomas, con cada acto de bondad, con cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad. No esperes a que el mundo se acabe para descubrir de qué estás hecho. Vive cada día como si fuera tu transmisión más importante, porque lo es. Mi nombre era Javier Acuña, y esta fue mi historia. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo, ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.